Bueno, bienvenidos a esta, digamos, pequeña revisión de tuberculosis cutánea. Para los que pues no son de Funinderma y no conocen el motivo de estas pequeñas exposiciones, la idea es como hacer un repaso breve de ciertos temas que a veces preguntan en la residencia o en los exámenes de residencia y que pues consideramos que son importantes tenerlos presentes. Este tema en particular, pues la doctora Laura y yo lo preparamos enfocándonos en la clínica. Es un tema extremadamente extenso, pero quisimos por eso enfocarnos solo en la parte clínica y, digamos, no vamos a hablar mucho de fisiopatología y vamos a pasar muy brevemente por el tratamiento, porque esta enfermedad no es tan frecuente, entonces la idea es que aprendamos a conocerla al menos, pues porque realmente en muchas ocasiones es más bien diagnóstico de exclusión y es de esas enfermedades que se parecen a muchas otras. Entonces, bienvenidos a todos. Siguiente. Bueno, entonces la tuberculosis cutánea es el resultado de una infección crónica por el complejo M tuberculosis. Las manifestaciones clínicas son variables y dependen de las interacciones de varios factores, incluido el sitio de la infección y la inmunidad del huésped. Siguiente. Bueno, en cuanto a la epidemiología, es una manifestación relativamente infrecuente de la tuberculosis. Según la OMS, en 2019 solo el 15% de los casos de tuberculosis eran extrapulmonares y de estos solo el 2% tenían compromiso en la piel, lo que la hace bastante infrecuente. Y al igual que otras formas de tuberculosis, ha resurgido en las partes del mundo donde prevalece la infección por VIH y tuberculosis multiresistente. A la derecha vemos este, digamos, diagrama de cómo está más o menos la situación del mundo en cuanto a tuberculosis general, no solo cutánea, y pues vemos que claramente los países más afectados son los países del sur de África, del sur y centro de África. Entonces ahora vamos, digamos, al grueso de nuestra presentación, que es la parte clínica, y es que la tuberculosis cutánea se divide, digamos, en dos grandes variantes, que a su vez tienen muchas formas clínicas. Está la tuberculosis cutánea verdadera, que incluye afecciones en las que las lesiones cutáneas son, digamos, manifestación directa del sitio de las lesiones de la infección en el sitio de las lesiones. En ellas las micobacterias pueden identificarse en los sitios de afectación cutánea mediante pruebas como frotis, hibridación in situ de muestras patológicas o cultivos. Y las tuberculídeas, que son el resultado de una reacción de hipersensibilidad a los antígenos microbacterianos. Por lo general, las micobacterias en las tuberculídeas no son detectables mediante frotis o otras técnicas histopatológicas. Siguiente. Entonces, en cuanto a la tuberculosis cutánea verdadera, digamos que esta se puede clasificar según el modo de la infección. Cuando la diseminación es contigua o autoinoculación, que se refiere específicamente cuando la tuberculosis ya está en otra área del cuerpo, llámese pulmonar, intestinal, en fin, cualquier otra forma de tuberculosis, y se hace una inoculación en la piel, y en ese caso hablamos de la forma escrofuloderma, la TB cutánea orificialis y el lupus vulgaris. Está también la diseminación hematógena, que también incluye el lupus vulgar, la TB miliar aguda y el absceso tuberculoso metastásico, y la inoculación por fuente exógena, que incluye la inoculación primaria por TB y la TB verrucosa cutis. Siguiente. Entonces también se puede clasificar la tuberculosis cutánea verdadera a través de si es multivacilar o formas pausivacilares. Solo existen dos formas pausivacilares, que son la TB verrucosa cutis y el lupus vulgaris, del que ya vamos a hablar más adelante. Siguiente. Entonces vamos a hablar de los tipos que son por inoculación por fuente exógena. Entonces primero vamos a hablar de la tuberculosis por inoculación primaria. Siguiente. La tuberculosis por inoculación primaria es una forma multivacilar rara de la tuberculosis cutánea que resulta de la entrada directa del microorganismo en la piel o en las mucosas de un individuo que previamente no había sido sensibilizado o no había tenido contacto con el complejo M tuberculosis. Los niños suelen ser los más afectados. Los bacilos tuberculosos se suelen introducir en el tejido a través de heridas menores.
Pueden ser causados también por bacilos bovinos del M. bovis, la leche no pasteurizada y ocurre después de un traumatismo en las mucosas, por ejemplo, como una extracción de un diente. Las lesiones se vuelven clínicamente evidentes dentro de un mes después de la inoculación y la lesión clásica de la inoculación primaria generalmente se localiza en extremidades superiores o inferiores y en la zona de los glúteos. Las manos también pueden ser una ubicación frecuente. Digamos que lo clásico es que se presente como una pápula o nódulo indoloro de color pardo eritematoso que evoluciona hacia una úlcera poco profunda y socavada con una base granulomatosa. Y como ya mencioné antes, las áreas aclares suelen ser las más afectadas. Además, puede ocurrir linfadenopatía regional de progresión lenta e indolora, que con frecuencia se manifiesta unas 3 o 8 semanas después de la aparición de la primera lesión cutánea. Esos ganglios en ocasiones también pueden drenar y también puedes producir las lesiones como las que vemos de la niña que tiene una lesión en la pierna y aparte tiene una linfadenopatía regional ahí inguinal. Y si se dan cuenta en el brazo, se le hicieron la prueba de la tuberculina que dio positiva. En estos pacientes, a veces cuando los cogen muy, digamos, con el inicio de las lesiones, la prueba de la tuberculina es negativa, pero luego se positiviza. El diagnóstico se debe realizar mediante frotis o una biopsia de piel. Es multibacilar y los bacilos ácido alcohol resistentes suelen detectarse fácilmente. Pues un cultivo positivo confirma el diagnóstico. Es súper importante que el hallazgo de la afección cutánea del nódulo que les comentaba, asociado a la linfadenopatía en la tuberculosis por inoculación primaria, es como análoga al complejo de Ghon en la infección por TB pulmonar. El curso de la enfermedad básicamente es que si no se trata puede retroceder espontáneamente o puede persistir hasta un año. Habitualmente suele quedar una cicatriz después de la resolución con calcificación de los ganglios linfáticos regionales. En algunas personas también puede aparecer el eritema nodoso en más o menos el 10% de los casos. Aquí es súper importante recordar que la tuberculosis por inoculación primaria pues también recibe el nombre de chancro tuberculoso o complejo tuberculoso primario y pues en cuanto a los diagnósticos diferenciales tenemos un montón, la blastomicosis, la histoplasmosis, la coccidiomicosis, la tularemia, el pioderma gangrenoso, la sarcoidosis, el lupus discoide y el carcinoma escamocelular porque estos pacientes, esas lesiones nodulares en ocasiones producen costras muy grandes y según la localización pues y la edad del paciente también pues podrían confundir en el diagnóstico. Pero aquí pues siempre tener presente pues todo el tema del síndrome de verrucoso tropical que siempre va a ser como lo más importante en el diagnóstico diferencial de casi todas las formas de tuberculosis. Siguiente. Entonces seguimos con otra forma de inoculación por fuente exógena, que es la tuberculosis verrucosa cutánea. En este caso, pues como ya les había mencionado antes, esta es una de las formas paucibacilares y es la forma más común de tuberculosis exógena, o sea, es decir, esta es más frecuente de la que les mencioné anteriormente. Y es el resultado de la inoculación primaria en individuos previamente sensibilizados o que mantienen una inmunidad de moderada a alta contra el M. tuberculosis. En el pasado, los profesionales como médicos o del área de la salud eran más propensos a este tipo de tuberculosis cutánea como resultado de inoculación directa del bacilo a través de piel lesionada. En zonas tropicales se observa con mayor frecuencia que los más afectados suelen ser los niños porque tienen el hábito de caminar descalzos en suelo contaminado con esputo tuberculoso. Los tobillos y el área de los glúteos también pueden afectarse, sobre todo en los niños por lo que se sientan en la tierra también, pues, de donde hay esputo tuberculoso. Eh, en cuanto a la clínica, eh, suele ser una pápula inicial con un halo violáceo que evoluciona hacia una placa hiperqueratósica, verrucosa y firme y se desarrolla con mayor frecuencia en las extremidades y las áreas acrales. Eh, las lesiones suelen ser solitarias y se manifiestan como placas, como ya le decía, bastante verrucosas. Aunque la ulceración es infrecuente, pueden producirse fisuras que exudan drenaje purulento o material queratinoso. También pueden encontrarse otros hallazgos como adenopatía regional
Y algunos pacientes pues, pueden hacer sobreinfección de estas lesiones. El diagnóstico pues también es básicamente hallazgos clínicos con la biopsia de piel que evidencia pues los bacilos. En esta también la prueba de tuberculina suele ser positiva. Esta forma de tuberculosis también se le conoce como verruga prosector, verruga necrogénica o TB verrucosa. Y en el curso de la enfermedad, las lesiones cutáneas pueden persistir durante años si no se tratan, aunque también pueden producirse una resolución espontánea. Y los pacientes suelen mejorar con la terapia antituberculosa. También nuevamente, aquí se incluye todos los del síndrome verrucoso tropical, leishmaniasis verrucosa, blastomicosis, esporotricosis. Aquí se incluye también la sífilis terciaria verrucosa y están otras que no son infecciosas como el líquen plano hipertrófico. Como se dan cuenta, incluso la lesión de esta que se ve acá en la mano, uno podría confundirla hasta con una psoriasis. Por eso les digo que la tuberculosis cutánea es tan difícil de saberla identificar, y por eso pues hay que tener en cuenta obviamente todos los síntomas de si es sintomático respiratorio, si había antes tenido infección por tuberculosis, sobre todo en este caso en la que suelen ser pacientes que ya han tenido eh, digamos, el diagnóstico previamente o que se sabe que han tenido inmunidad previa contra el tuberculosis. Siguiente. Ahora vamos con las que son por diseminación contigua o autoinoculación. Empezamos primero con el escrofuloderma, que es una forma de infección subcutánea y era mucho más frecuente antes de que llegaran terapias eficaces para la tuberculosis. Es el resultado de extensión directa de una infección desde una estructura profunda, llámese pulmón, intestino u otra área donde ya haya compromiso por tuberculosis, y ocurre más en niños o en adultos mayores y sobre todo en áreas tropicales. Esta es una forma multivacilar, la prueba de tuberculina suele ser positiva. Se caracteriza por nódulos subcutáneos firmes, indoloros, de color pardo eritematoso, y los nódulos se agrandan gradualmente y finalmente forman úlceras y trayectos sinusales que drenan material acuoso, purulento o gaseoso. Suele ocurrir en cualquier edad, pero pues lo que les comentaba que es más frecuente tanto en niños como en adultos mayores. Y también la infección por M. bovis, por consumo de leche contaminada, puede provocar la entidad, y también se ha evidenciado algunos casos de la vacunación que ocurre por la vacunación de la BCG, de la vacuna BCG, en la que pueden ocasionar este tipo de lesiones también. Eh, También es súper importante que a veces no nos llegue en la fórmula todavía, en la forma en la que todavía está el nódulo, sino que en el curso de la enfermedad, pues esos nódulos se ulceran y forman fístulas, que suelen ser de forma lineal o serpinginosa y pues secretan pus o material gaseoso. Los bordes de esas úlceras están invertidos y también se ha visto que se pueden presentar cerca de áreas de las glándulas como la parótida, la submandibular y la subclavicular. En la parte lateral del cuello también es muy frecuente encontrar estas lesiones. En cuanto al curso de la enfermedad, puede producirse curación espontánea, pero puede pasar años antes de que las lesiones sean reemplazadas por cicatrices. Suelen dejar cicatrices atróficas, incluso queloides, pues por el compromiso subcutáneo de la entidad. También se le conoce como TB qualicuativa cutis, y pues aquí es súper importante el diagnóstico diferencial de la hidradenitis supurativa, la acné conglobata, la esporotricosis y la actinomicosis. Siguiente. En cuanto a la tuberculosis orofacial, es una forma rara causada por autoinoculación de micobacterias de la tuberculosis avanzada pulmonar o extrapulmonar. Las micobacterias se desprenden de estos focos en grandes cantidades y se inoculan en las membranas mucosas. Y es muchísimo más frecuente en pacientes inmunosuprimidos, especialmente en pacientes que tienen la combinación de tuberculosis y VIH. El diagnóstico se realiza también mediante frotis o biopsia de piel y debe considerarse en pacientes con úlceras periorificiales que no cicatrizan y tienen signos o síntomas sugestivos de tuberculosis avanzada, sobre todo pulmonar. Se caracteriza en inicio por un nódulo amarillento o rojizo que se rompe y deja una úlcera en forma de sacabocados, y el suelo de esa úlcera, no sé si ahí alcanzan a ver en la foto, de pronto no es tan claro,
que suele tener como unos tubérculos amarillentos que sangran con facilidad y la mucosa circundante está extremadamente dematizada e inflamada. Em, en cuanto al curso de la enfermedad, es de muy mal pronóstico. Esto suele ocurrir en pacientes, como ya decía, que tienen un compromiso muy severo por tuberculosis y sin tratamiento pueden progresar incluso a una TB miliar mortal. Acá la prueba de la tuberculina suele ser negativa y digamos que los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta pues son las úlceras tipo aftas, la sífilis también puede producir lesiones de este tipo y también siempre hay que descartar que este paciente no tenga un escamo celular. Siguiente. Y finalmente, la última que ocurre por diseminación contigua o autoinoculación es el lupus vulgar. Y el lupus vulgar es súper importante porque de todos los tipos, digamos, de tuberculosis cutánea, este es uno de los más frecuentes. Es una forma extremadamente crónica y progresiva de tuberculosis cutánea, es paucivacilar también, y se presenta en personas con inmunidad moderada o alto grado de sensibilidad al bacilo. Puede ocurrir también por diseminación hematógena, no solo por diseminación contigua, y afecta más a mujeres. No se sabe exactamente por qué, pero afecta más o menos en una proporción de 3 a 1 más a mujeres que a hombres. Es la forma más frecuente en Europa. Se manifiesta como una pápula inicial mal definida y blanda que evoluciona hacia una placa irregular bien definida. Tiene color pardo rojizo y algo que van a leer mucho en los libros es que a la diascopía presenta el color en jalea de manzana, que es muy clásico de todas las enfermedades granulomatosas, como algunas formas de lepra, que también presentan esta coloración que es muy característica y es bastante evidente en la foto. Las lesiones típicamente son blandas y friables y la superficie puede ser en un inicio lisa o un poco descamativa, pero puede volverse hiperqueratósica. Las lesiones por lo general son solitarias, pero pueden ocurrir en varias zonas y se presentan con mayor frecuencia en la cabeza y en cuero cabelludo. Sobre todo suele haber compromiso en orejas y en piel y en nariz. Las lesiones pueden originar incluso destrucción del cartílago subyacente y la cicatrización pues es muy mala en estos casos. Eh, También en algunos casos sobre ese tipo de lesiones se puede ocasionar o puede ocurrir concomitantemente carcinomas escamocelulares. El diagnóstico también es clínico y como esta es una de las formas paucivacilares, no se suele detectar histopatológicamente o mediante cultivo pues el bacilo. Y el diagnóstico definitivo se realiza es por PCR. La prueba de tuberculina también suele estar positiva. Y si no se trata, las lesiones persisten y pueden alcanzar grandes tamaños. Y como ya les decía, pues destruyen tejidos. En la siguiente foto se evidencia, es un paciente que tenía un lupus vulgaris en el área de la nariz y pues paciente también con VIH en las últimas y pues miren toda la destrucción del cartílago ahí que produjo. También encontré esta forma de lupus vulgar verrugoso, que es raro, pero pues también es otra forma de presentación. Y miren también esta forma, estas lesiones tipo también muy en jalea de manzana eh, y como hiperqueratósicas aquí en la línea de implantación del pelo del señor de la izquierda. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues el lupus discoide, la sarcoidosis y todas las que les decía que dan el color en jalea de manzana, la sífilis y la lepra y la leishmaniasis lupoide, incluso también la sífilis terciaria. Y también siempre pensar obviamente en micosis profundas, especialmente blastomicosis. Bueno, buenas noches. Confírmeme por favor si me están escuchando. Sí, Lau. Listo.
Bueno, ya como Melissa lo había dicho antes, otra de las formas de diseminación es la diseminación hematógena. Como se había mencionado, pues esto habla de una diseminación hematógena de la micobacteria desde un sitio primario de infección que puede ocasionar ya sea abscesos tuberculosos metastásicos, tuberculosis miliar, lupus vulgaris, que vamos a hablar de cada una como tal. Bueno, el primero que vamos a hablar entonces es del absceso tuberculoso metastásico o como es mayormente conocido, goma tuberculosa. Es un tipo de absceso, una forma de tuberculosis multivacilar. Generalmente va a ocurrir como consecuencia de la diseminación hematógena del bacilo desde el foco primario de infección al tejido subcutáneo durante un estado de inmunidad celular reducida. Entonces estamos hablando de pacientes inmunosuprimidos. Típicamente, pues el factor de riesgo va a ser o niños desnutridos que están en cierto estado de inmunosupresión y adultos inmunosuprimidos. Sin embargo, es una forma muy rara de presentación. En los adultos inmunocompetentes, si se llega a presentar, se van a ver poco afectados y van a tender a tener pocas lesiones cutáneas en caso de que aparezca. El diagnóstico como tal lo vamos a realizar pues primero que todo por sospecha por la historia clínica, antecedentes epidemiológicos que pues ya nos hacen de pronto descartar otro tipo de diagnósticos porque el paciente pertenezca a una zona de prevalencia de la enfermedad, pero debemos siempre confirmarlo con cultivos, frotis o biopsias de piel que demuestren pues la presencia del bacilo. La prueba de tuberculina va a ser variable dependiendo del estado de la enfermedad e histopatológicamente vamos a observar necrosis cutánea masiva con numerosos microorganismos micobacterianos, aunque también se pueden mostrar granulomas tuberculoides, que eso se les tiene que dar en la cabeza, nos lo preguntan un montón en los exámenes. El granuloma tuberculoide es lo que más vamos a ver en casi todas las histopatologías de todos los tipos de tuberculosis y en este caso se van a presentar en la dermis profunda. En cuanto al curso de la enfermedad, va a ser de mal pronóstico en estos pacientes con factores de riesgo, es decir, los niños desnutridos y los pacientes inmunodeprimidos. En los pacientes inmunocompetentes, el curso de la enfermedad, aunque digamos las lesiones cutáneas pueden durar muchos años, a pesar de no tratarse, pueden tener una resolución espontánea. Entonces, pues, no es una presentación muy agresiva en pacientes inmunocompetentes. Respecto a la clínica, las características es que se van a presentar como nódulos subcutáneos fluctuantes, como lo estamos viendo en las dos imágenes, pueden ser únicos como en la imagen de la derecha o múltiples que no van a ser dolorosos a la palpación. Estos nódulos, como en la imagen de la izquierda, pueden penetrar en la piel, eh, ocasionando úlceras con puntos de drenaje, como lo vemos en esta imagen. Entonces, pues eso ya es una enfermedad mucho más avanzada. En cuanto a la localización de las lesiones, si bien se pueden encontrar en todas las áreas, como lo estamos viendo acá en tronco, va a ser más frecuente en las extremidades. Bueno, hablando de la tuberculosis miliar aguda o cutis miliaris disseminata, va a ser una forma rara también de tuberculosis de tipo multivacilar. Recordemos que casi la mayoría son multivacilares. Se va a dar por diseminación hematógena de la bacteria, pero en este caso de un foco primario de infección que va a ser siempre en la TB miliar aguda el pulmón a múltiples órganos, incluyendo hígado, vaso y pues obviamente piel. En este caso, el factor de riesgo va a ser lactantes inmunosuprimidos. Recordemos que pues eh, cuando nosotros veamos una presentación de tuberculosis cutánea en un paciente, tenemos que sospechar siempre inmunosupresión debido a que para los pacientes inmunocompetentes no es usual que hagan estas presentaciones cutáneas. En cuanto al diagnóstico, pues debemos sospecharlo en pacientes que tengan el diagnóstico de tuberculosis ya y que de repente tengan aparición de rash exantemático,
podemos pensar un poco en una TB miliar aguda. Sin embargo, hay que confirmarlo también por biopsia y cultivo, en la que normalmente podemos detectar pues una gran cantidad de bacilos ácido alcohol resistentes y los abscesos. Los granulomas también pueden estar presentes en la histopatología de la miliar aguda, sin embargo, pues se ven con más frecuencia en biopsias de lesiones que son más antiguas. En este caso, la prueba de tuberculina pues va a ser negativa, entonces no va a aportar mucho al diagnóstico. En cuanto al pronóstico, los pacientes pues gravemente afectados tienen un pronóstico muy malo. La TB miliar aguda, si no se trata, tiene un curso fatal. Si se da tratamiento específico, sin embargo, pues se puede ver mejoría el paciente, pero pues es bastante agresivo. Los pacientes que se recuperan de las manifestaciones orgánicas de la tuberculosis miliar aguda, eh, en estos pacientes pues a veces hay pocos casos reportados, pero se puede ver recuperación espontánea, sin embargo siempre presentan lesiones cicatriciales bastante importantes. Realmente estos pacientes en cuanto a la clínica no tienden a presentar lesiones cutáneas, es muy raro que las presenten. En caso de que se den, van a ser el resultado de la bacteremia importante que ya tienen por toda la afectación orgánica por la tuberculosis pues diseminada, y son realmente inespecíficas. De hecho, fue difícil encontrar fotos de este tipo de tuberculosis miliar, pero cuando se presentan, lo usual es ver pápulas puntiformes, como lo estamos viendo en esta foto, rojo azuladas, acá no las vemos así, o purpúricas, como estas, con vesículas diminutas, miren que parecen unos ramilletes que, que, que se unifican, superpuestas, umbilicadas y costrosas. Bueno, ya Melissa nos había hablado un poco de qué son las tuberculides. Estas van a tener unas características específicas. Las tuberculides en general son erupciones de hipersensibilidad cutánea a la micobacteria en pacientes con un nivel moderado o alto de inmunidad contra el microorganismo. Es decir, no es una tuberculosis real, sino como tal una reacción de hipersensibilidad eh, al contacto con la micobacteria. Van a haber tres tipos: la tuberculide papulonecrótica, el lichen scrofulosorum y el eritema indurado de Basin. Ya vamos a hablar de cada uno en específico, pero debemos tener en cuenta que todos cumplen ciertas características que lo hacen ser unos tuberculides. En la generalidad van a ser la no detección de la micobacteria en tinciones o cultivos del tejido afectado, la presencia de la infección extracutánea detectable, es decir, pues algo para recordar es que nunca va a ser tuberculitis si hay afectación extracutánea, que haya evidencia histopatológica de inflamación granulomatosa en las lesiones cutáneas y que haya una respuesta favorable al tratamiento antituberculoso. Entonces, vamos a hablar primero de la tuberculide papulonecrótica. Va a ser la forma más común de tuberculide y puede coexistir con otras tuberculides. Adicionalmente, también puede coexistir con otros tipos de tuberculosis como el lupus vulgaris y la tuberculosis escrofuloderma. La vamos a observar en este caso con más frecuencia en niños y adultos jóvenes. El diagnóstico de la papulonecrótica lo vamos a realizar por hallazgos clínicos, por presencia de hallazgos clínicos e histopatológicos consistentes pues, con la papulonecrótica y evidencia de infección de tuberculosis activa. Usualmente en la histopatología lo que vamos a ver es necrosis en forma de cuña en la dermis superior y la epidermis. Además, también como el resto de tuberculosis, vamos a ver inflamación granulomatosa, pero esta vez puede ser o tuberculoide o inespecífica. La afectación vascular es una característica específica de este tuberculide y la vamos a ver como vasculitis granulomatosa u obliterante. Entonces es un hallazgo histopatológico al que pues hay que prestarle atención porque puede ser muy diciente este diagnóstico. En cuanto al curso clínico,
las lesiones pueden resolver espontáneamente en varias semanas, sin embargo, dejan cicatrices residuales tipo picada o varioliformes. La recurrencia en este caso va a ser común y si no se da tratamiento, pues puede persistir muchísimos años. Los pacientes, sin embargo, después de haber instaurado la terapia antituberculosa, tienden a mejorar muy rápido en días o semanas. En cuanto a la clínica, dentro de las características se va a presentar típicamente como una erupción asintomática, simétrica, como la estamos viendo en la imagen del lado izquierdo, y recurrente de lesiones de aproximadamente 2 a 8 milímetros con pápulas firmes. Bueno, esta imagen de la izquierda sí se ve con pápulas firmes, rojo oscuras o violáceas, que posteriormente se pueden volver pustulosas o necróticas. Acá no estamos viendo lesiones en momentos pustulosos, pero sí estamos viendo áreas necróticas aquí en el lado derecho. Las localizaciones más frecuentes van a ser la cara, las orejas, las extremidades extensoras y los glúteos. Estos pacientes, respecto a la clínica, otra cosa que nos puede orientar un poco es que son pacientes que tienden a hacer síntomas sistémicos. Es muy frecuente que cursen con fiebre, que vayan a preceder a la aparición de las lesiones cutáneas y tienden a tener linfadenitis asociada. Bueno, en cuanto al Lichen scrofulosorum, es un tuberculide raro también. Se ha visto que se presenta con más frecuencia en niños y adultos jóvenes que cursan con tuberculosis nodal, pulmonar, esquelética o intracraneal. Aunque esto también es un tipo de tuberculide que se ha visto relacionado con la vacunación por BCG, aparición posterior a la vacunación por BCG, y además con la asociación con la infección con Mycobacterium avium intracelular. El diagnóstico va a ser muy parecido al de la papulonecrótica. Vamos a obviamente hacer una adecuada historia clínica que nos oriente hacia el diagnóstico, antecedentes epidemiológicos y los hallazgos histopatológicos que sean concordantes con la infección, más una evidencia de infección por tuberculosis. En la histopatología volvemos a lo mismo, granulomas tuberculoides en dermis superior, pero en este caso, que es muy específico del líquen, es que van a estar alrededor de los folículos pilosos y de las glándulas endocrinas, y esto ya también lo vamos a ver en correlación con la clínica. En este caso, la prueba de la tuberculina suele ser positiva y el ensayo de liberación de interferón gamma también es positivo. En todos los tuberculides, también el ensayo de liberación de interferón gamma nos puede ayudar a orientar el diagnóstico en caso de que sea positivo. El curso del tratamiento, pues si no damos tratamiento, de todas formas tiende a resolver espontáneamente y no deja lesiones cicatriciales. Si instauramos tratamiento antituberculoso, tiende a resolver en semanas o días. Respecto a la clínica, lo que les decía, van a cursar con brotes de pápulas firmes de 1 a 5 milímetros que van a ser asintomáticas, agrupadas, de color amarillo y rojo o marrón y rojo, que tienden a ser foliculares. Entonces, pues esto es muy específico de este tipo de tuberculide, porque en la histopatología también vamos a ver los granulomas tuberculoides en relación con los folículos. Y las lesiones tienden a aparecer con mayor frecuencia en tronco. En cuanto al eritema indurado de Basin, realmente pues esto se describió como un hallazgo relacionado con la tuberculosis la primera vez, pero cuando hablamos de eritema indurado estamos hablando realmente de una paniculitis granulomatosa lobulillar que se va a presentar característicamente en las extremidades inferiores y puede desarrollarse en relación con, en realidad, muchísimos trastornos, pero suele verse muy relacionado a cuadros infecciosos. Y esto no se nos puede olvidar porque yo creo que la mayoría de veces que he visto eritemas indurados han sido posteriores a cuadros infecciosos y pues es un cuadro clínico muy específico. Se va a presentar más frecuentemente en mujeres jóvenes. El diagnóstico se va a realizar también por hallazgos clínicos
e histopatológicos, más la evidencia de infección por tuberculosis activa. Mm, Además, pues se ha visto que en las biopsias de grasa subcutánea que se tienden a tomar para este diagnóstico, se encuentra ADN micobacteriano en un 77% de las biopsias de grasa subcutánea. El curso de la enfermedad realmente es una enfermedad que tiende a tener resolución espontánea y es muy específico porque resuelve dejando cicatrices hiperpigmentadas de pues, hiperpigmentación postinflamatoria que duran hasta meses. Eh, Algo que también pasa con estos pacientes es que tienden a tener recurrencias de la enfermedad cada 3 o 4 meses y también tienen buena respuesta al tratamiento antituberculoso. Respecto a la clínica, vamos a ver que los pacientes cursan con nódulos subcutáneos que son levemente dolorosos. Pues lo que yo he visto es que son unos nódulos dolorosos a la palpación, de color rojo apagado en la parte inferior de las piernas, sobre todo en la parte inferior posterior de las piernas, que se desarrolla en el transcurso de varias semanas, no es una lesión de aparición súbita. Eh, las lesiones tienden a tener distribución simétrica y, pues como ya les había dicho, se van a localizar con más frecuencia en la cara posterior de la extremidad inferior. Puede ocurrir también que estos nódulos se rompan y formen úlceras supurativas. Respecto al tratamiento, pues el tratamiento es realmente muy parecido o igual el mismo tratamiento de la TB pulmonar. Eh, Va a consistir en una terapia farmacológica combinada con duración de 6 a 9 meses para, para evitar recidivas. La duración del tratamiento va a depender de qué tratamiento instauramos nosotros los 2 primeros meses. El tratamiento va a estar compuesto por terapia combinada con isoniazida, rifampicina, etambutol, estreptomicina y piracinamida. En este caso, la rifampicina va a ser el único fármaco bactericida que va a actuar contra los bacilos que estén metabólicamente activos, además que va a tener actividad esterilizante contra los bacilos que estén en estado semilatente, de ahí que sea tan importante en el tratamiento, y va a prevenir las recidivas, las resistencias al manejo durante el tratamiento. La isoniazida y la streptomicina son bactericidas también, pero en este caso van a actuar contra microorganismos extracelulares. La isoniazida, además de los extracelulares, actúa también contra los intracelulares y la piracinamida va a tener acción bactericida contra intracelulares y actúa mayormente en la fase inflamatoria de la enfermedad. La rifampicina combinada con la isoniazida la vamos a administrar mínimo 9 meses a menos de que instauremos los 4 fármacos o terapia simultánea de los 4 fármacos durante los 2 primeros meses. Ese es el único caso en el que se podría disminuir el tratamiento a 6 meses. El tratamiento antituberculoso normal, entonces, pues la verdad las dosis varían, hay varios esquemas de dosis, pero pues el normal lo reportan como isoniazida 5 miligramos kilogramo día, rifampicina 600 miligramos kilogramo día. El tratamiento se debe iniciar en 2 fases, una primera fase que va a ir hasta la 8ª semana y va a ser un tratamiento de administración diaria y posterior a eso, a los 2 meses, vamos a iniciar con un tratamiento que va a ser 2 veces a la semana. Además de la isoniazida y la rifampicina, se van a complementar las fases iniciales con etambutol 25 miligramos kilogramo día y le añadimos ya sea o estreptomicina o piracinamida en dosis de 10 a 15 miligramos kilogramo día si es estreptomicina o de 15 a 30 miligramos kilogramo día en caso de ser piracinamida. Acá les dejo un esquema que utilizamos acá para la administración de el tratamiento antituberculoso. Como ya les dije, la primera fase va a constar
de administración de dosis diaria de medicamentos, ya sea combinado o solo isoniazida rifampicina en las primeras 8 semanas y posteriormente de tratamiento combinado 2 veces a la semana o intermitente en unas dosis diferentes de los 4 fármacos. Esa fue nuestra presentación enfocada, pues quisimos hacerlo a manera de fichas para que tengan la información disponible cuando quieran estudiar para los exámenes, pues como toda resumida en un solo cuadro. Es una enfermedad que tiene demasiada información, muy extensa, muchos subtipos, pero pues digamos que tenemos que tenerla muy clara a la hora de responder las preguntas. No sé si tengan alguna pregunta. Igual también decirles que en muchas ocasiones es de difícil diagnóstico, o sea, esto no es lo que se le ocurre a las personas, sobre todo en áreas tan urbanas como Bogotá. De pronto, si uno está en áreas rurales donde todavía la presencia de tuberculosis sea más frecuente, de pronto uno lo podría pensar más, pero yo creo que muchos de nosotros no hemos visto muchas de estas lesiones nunca, y creo que todos hemos tenido la oportunidad de rotar en lugares donde hay mucha, digamos, afluencia de pacientes dermatológicos. Entonces, realmente es un diagnóstico raro y lo importante es pues tenerlo presente, más allá pues, de saberse la fisiopatología y todo como la minucia de la enfermedad, es como reconocer que se parece a todo. Y ese, no sé si alguna vez les dijeron que la tuberculosis se parecía, porque cualquier cosa podía ser tuberculosis o lepra. Eh, Creo que las lesiones de la tuberculosis se parecen a muchas otras enfermedades. Bueno, gracias Meli. No sé si tienen alguna pregunta o si cerramos la charla.